Entre los años 320 y 330, Eusebio escribió su Historia Eclesiástica. Eusebio es generalmente considerado el primer historiador de la Iglesia. Y en esta dijo que la Iglesia reconocía 22 de los libros y cartas que actualmente tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Había 5, que actualmente están en nuestro Nuevo Testamento que él dijo que la Iglesia en ese momento consideraba como dudosos. Estos serían Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan. Nuevamente, él los consideraba dudosos porque se dudaba de si los autores realmente escribieron estos libros. De hecho, incluso en la erudición moderna, incluso en algunos estudios evangélicos, todavía hay serias dudas sobre si Santiago, Judas, Pedro y Juan realmente escribieron estos libros. Los debates sobre estos temas siguen ocurriendo incluso hoy en día, aunque puede que no se debata si deberían estar incluidos en el canon o en el Nuevo Testamento, todavía se discute sobre la autoría de estos libros. Pero este debate se remonta hasta Eusebio. Cirilo de Jerusalén, en el año 350, dijo que la Iglesia aprobaba 27 en ese momento. Muchos lo hicieron. Ahora bien, no eran los mismos 27 que tenemos hoy. 26 de los 27 estaban allí, pero él también quería incluir el Evangelio de Tomás. Y hasta donde yo sé, él es el único que alguna vez quiso incluir el Evangelio de Tomás. Esta fue la única vez que sucedió. Y bueno, Cirilo, él excluyó el Apocalipsis porque no creía que Juan lo hubiera escrito. El sínodo de la Odisea del año 363 reconoció 26 de los 27 que tenemos hoy. Tomás queda fuera en este punto. Solo fue en esa única ocasión. Tomás está fuera, tienes los 26 libros, pero Cirilo siguió adelante y el sínodo de la Odisea excluyó el libro de Apocalipsis. En el año 367, Atanasio fue el primero en señalar que la Iglesia reconocía 27 libros en el Nuevo Testamento, siendo la primera vez que se registran los mismos que tenemos hoy. Luego, Gregorio de Nacianzo, en el año 390, reconoció los mismos 27. Los cánones africanos, desde el año 393 hasta el 419, reconocieron los 27 que tenemos hoy. Y luego tienes a Jerónimo, en el año 394, con los 27 que tenemos hoy. Agustín, entre el año 395 y el 400, reconoció los 27 que tenemos hoy. El sínodo de Cartago en el año 397 reconoció 26. Ellos todavía tenían serias dudas sobre el Apocalipsis y sobre si Juan lo escribió, así que lo excluyeron de su canon. Pero cuando el sínodo de Cartago se reunió de nuevo en el año 419, lo volvieron a incluir y dijeron, lo hemos pensado otra vez y creemos que Apocalipsis debe estar ahí. Y desde ese momento, aunque todavía hubo cierta disputa, los 27 continuaron siendo aceptados y aceptados. El punto que quiero destacar aquí es que la tendencia era excluir literatura del Nuevo Testamento. No se trataba de decir, oye, incluyamos todos estos y luego, con el tiempo, simplemente eliminemos algunos de los que no están de acuerdo. Incluso podían estar de acuerdo en que Apocalipsis, Segunda y Tercera de Juan, Segunda de Pedro, Judas y Santiago eran literatura ortodoxa en todo lo que enseñaban. Eran de uso generalizado y así sucesivamente. Pero tal vez no pensaban que habían sido aceptados por o escritos por un apóstol o su colega y por eso debatieron sobre estas cosas y buscaron excluirlos del canon. De nuevo, con el tiempo, empezaron a incluir estos libros, pero fue después de un debate significativo que tuvo lugar durante siglos. Mencioné a Hebreos un poco antes. ¿Fue escrito por Pablo? Bueno, hubo debates sobre esto, como puedes ver. Eusebio dijo, quizás. Cirilo dijo sí. Atanasio sí. Gregorio sí. Los cánones africanos no. Jerónimo sí. Agustín sí. El sínodo de la Odisea sí. El sínodo de Cartago. Ambos dijeron que no. Ahora, lo interesante es que, aunque dijeron que no, aún así lo incluyeron en el canon porque pensaban que probablemente, fue escrito por uno de los colegas de Pablo, un colega de un apóstol. Hoy en día todavía no sabemos quién escribió Hebreos. De hecho, Orígenes, en el siglo III, uno de los padres de la Iglesia, dijo, ¿quién escribió la carta a los Hebreos? En verdad, Dios lo sabe. Así que, de nuevo,
Lo interesante es que incluso los antiguos, aunque no sabían quién lo escribió, aún así querían incluirlo dentro del canon. Así que ser escrito por un apóstol no era el único criterio que usaban. Hoy en día todavía hay debates sobre la autoría de muchas de estas cartas. Por ejemplo, de las 13 cartas del Nuevo Testamento que tenemos de Pablo, 7 de ellas son casi universalmente consideradas como escritas por Pablo. 6 de ellas están en duda. 3 de ellas están seriamente en duda, y mencioné que esas serían Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Pero aún así, muchas personas incluirían estas en nuestro Nuevo Testamento porque si no fueron escritas por Pablo, puede que hayan sido escritas por uno de sus colegas o contienen pensamiento paulino. Tenían un uso generalizado en la iglesia primitiva. Sabes, hay muchas cosas que podríamos considerar al analizar estas y otras preguntas que surgirán. ¿Por qué no tenemos la primera de Clemente o la carta de Policarpo a la iglesia de Filipos? Porque estas fueron escritas por colegas de los apóstoles Pedro y Juan, respectivamente. ¿O qué pasaría si algunas personas estuvieran excavando, arqueólogos estuvieran excavando en Jerusalén y encontraran una de las cartas perdidas de Pablo? En una de sus cartas, Pablo menciona la carta que escribió a la iglesia de la Odisea y sin embargo no tenemos tal carta. ¿Qué pasó con ella? Bueno, parece que puede haberse perdido. Bueno, ¿qué pasaría si encontraran esa carta y en ella Pablo dijera: sé que algunos leyeron mi carta a la iglesia en Roma, se sintieron ansiosos y surgieron debates sobre la predestinación y la elección. Por eso quiero responder algunas de estas dudas en esta carta. Bueno, eso ciertamente sería relevante para la iglesia hablar sobre la elección dado los debates actuales sobre el calvinismo. Sería relevante para la iglesia, sería de interés. Y si pudiéramos establecer mediante análisis gramaticales que esto fue escrito por el apóstol Pablo, tendríamos que abrir la cuestión de si deberíamos incluirlo en el canon. Así que es interesante discutir estas cosas. No sé si una carta así vaya a aparecer, pero podemos ver que el proceso de canonicidad fue un poco confuso, tal vez un poco más difuso de lo que a algunos de nosotros nos gustaría a veces. Nos gusta que las cosas sean muy sólidas y estén bien definidas para nosotros y sean muy precisas. Pero lo que tenemos hoy en día aún puede considerarse como autoritativo para el cristiano, y todavía los consideramos como divinamente inspirados. Eso, en esencia, es cómo el Nuevo Testamento ha llegado hasta nosotros hoy en día. Y bueno, antes de irnos tengo algo que explicarles, y creo que ayudará a entender parte de esto. Puede que tenga sentido. Quiero mostrarles este gráfico aquí y cómo esto se desarrolla. Ahora, en el centro del blanco, tenemos la literatura que nunca fue discutida en la iglesia primitiva. Todos aceptaban esto. Esos serían los 4 evangelios, Hechos, 10 de las 13 cartas de Pablo, 1 de Juan y 1 de Pedro. La iglesia siempre aceptó estos como apostólicos y parte del canon. Fuera de eso, tienes Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, Judas, 2 y 3 Juan, Apocalipsis y las 3 cartas de Pablo. Mencioné esas anteriormente. Tenemos 1 y 2 Timoteo y Tito. Estas fueron debatidas durante un tiempo. Eventualmente fueron incluidas en el canon, pero se consideraron dudosas durante algún tiempo. Fuera de eso tienes la 1 de Clemente, la Didaché, el pastor de Hermas, la carta de Policarpo a la iglesia en Filipos, el evangelio de Tomás, las cartas de Ignacio y la carta de Bernabé. La carta de Bernabé no debe confundirse con el espurio evangelio de Bernabé, que probablemente fue una falsificación musulmana del siglo XIV o XV, como la mayoría de los estudiosos creen hoy en día, y por muy buenas razones. Así que ese evangelio de Bernabé es completamente diferente de la carta de Bernabé, que probablemente fue escrita a finales del primer siglo, pero no conozco a ningún estudioso que diga que realmente fue escrita por el apóstol Bernabé. Estos que acabo de mencionar en ese círculo exterior, excepto el Evangelio de Tomás, nunca se pensó que debieran ser incluidos en el canon. Fueron utilizados y considerados como muy, muy valiosos, y aún lo son para la mayoría de la gente, pero simplemente no forman parte del canon divinamente inspirado. Y luego, en el exterior, tienes el Evangelio de María, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de Felipe, los Hechos de Pablo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio según los Hebreos y muchos otros de los que podríamos hablar aquí. Y estos simplemente nunca, ni siquiera fueron considerados por nadie,
ni siquiera por los gnósticos u otros que los veneraban. No se consideraban como algo que debiera incluirse en el canon. Entonces, esto te da una idea general de cómo se desarrolló todo esto.